Hola, hoy día vamos a hablar de bioquímica molecular. Para recordarles que el capítulo de bioquímica está dividido en bioquímica molecular, celular, técnicas de laboratorio, genética, nutrición y metabolismo, que vamos a hablar en los siguientes videos. Bioquímica molecular yo lo he dividido en dos partes, en lo que es el ADN y el siguiente video en lo que es ARN y las proteínas. Entonces vamos a comenzar con esto. Siempre es importante tener un punto de partida y en este caso es el dogma central de la biología molecular que nos dice que el ADN se va a transformar a ARN y este ARN a proteínas. Entonces el ADN se puede replicar a sí mismo por la ADN polimerasa, luego se puede transcribir hacia ARN por la ARN polimerasa y luego se puede traducir a proteínas por los ribosomas, este ARN, ¿no? Este ARN también puede volver a ser ADN a través de la transcriptasa reversa y también puede replicarse a sí mismo. Es un proceso un poco distinto en lo que son los procariotas como las bacterias y en los eucariotas como las células humanas. Pues en los eucariotas es mucho más complejo el proceso, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final va a llegar a ser proteínas. En los procariotas todo este proceso se da en el citosol, en los eucariotas gran parte se da en el núcleo y otra parte se da en el citosol. No todo el ADN está orientado a producir proteínas, solo una parte, y hay muchas partes que aún están por estudiarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Ahora vamos a hablar de lo que es ADN, pero más o menos la diferencia son, por ejemplo, en las bases nitrogenadas. Esta va a tener timina, citosina, adenina y guanina. En cambio, esta, en vez de timina, va a tener uracilo, y las otras son iguales, ¿no? En lo que es el azúcar, esta va a tener deoxirribosa y esta va a tener ribosa. Y bueno, otras cosas que es importante también considerar es que esta es una cadena doble hélice, en cambio el ARN es de una sola, excepto esos dos tipos de ARN especiales que también van a ser de doble cadena. Y acá los ADNs va a estar envuelto, ¿no? Toda la cromatina va a estar envuelto en histonas y ahora lo vamos a ver. Y bueno, la función de esto ya es tener todo el material genético, el material hereditario y el ARN su función, bueno, tiene múltiples funciones, pero básicamente es codificar las proteínas. Ok, vamos a comenzar con lo que es ADN. Entonces, primero los cromosomas. Se ven los cromosomas así y los cromosomas que tienen heterocromatina, que están compuestos de histonas en los que están enrollados el ADN, lo vemos acá como que le va dando vueltas el ADN a las histonas, ¿no? Y estas histonas tienen distintos componentes, lo que es H2A, H2B, H3, H4 y luego se repite H2A, H2B, ¿no? Además tiene otro tipo de histona que está esta H1, que es la que fija el ADN enrollado en la histona, ¿no? Y luego el ADN, que es una cadena de doble hélice, que está compuesta por varias bases que se van uniendo. Acá también es importante recordar que los grupos fosfatos son los que dan la carga negativa al ADN y los grupos, y lisina y arginina son los que dan la carga positiva a las histonas, por eso se pueden pegar. Entonces, esto también es una pregunta. El ADN en mitosis se condensa para formar a los cromosomas, ¿no? Y luego también la síntesis de ADN e histonas se da en la fase S. Esto es importante recordar. La mitocondria tiene su propio tipo de ADN diferente. El ADN mitocondrial es circular. Entonces, en una pregunta me dan un caso de un niño que tiene epilepsia, convulsiones, ataque cerebral y demencia. ¿Y dónde puede estar la falla? Y me dan la pregunta. Entonces, este niño tiene una miopatía mitocondrial que es por fibras rojas rasgadas, que es una mutuación en el ADN, ¿no? Entonces tiene fibras rojas rasgadas, una miopatía mitocondrial. Entonces ya sabemos que es mitocondrial, me están diciendo en dónde se da esto acá, y además me dicen que pues tenía el ADN circular, ya con eso era suficiente, no era necesario leer todo esto, pero entonces lo marcamos acá. Ah, listo. De acá es importante recordar que la heterocromatina está muy condensada, entonces no va a permitir la transcripción y se va a ver oscura en la microscopía electrónica. En cambio, la eucromatina es cuando ya no está tan condensada y eso sí se va a ver claro y ya permite la transcripción. Por eso decimos que la eucromatina sí se puede expresar.
Ahora tenemos algunos cambios. El ADN se puede metilar y cuando el ADN se metila, lo que va a hacer es silenciarse. Si bien no cambia la secuencia, porque pues la secuencia sigue siendo la misma, estos puntos en los que se silencian van a estar involucrados en la evolución de la edad, en la carcinogénesis, en la impronta genómica y entre otras cosas como la inactivación del cromosoma X. Entonces es importante que no cambie la secuencia, pero sí cambia la expresión de un segmento del ADN. Otra cosa que silencia el ADN es la metilación de las histonas, que puede ser reversible también, ¿no? Pero esto también silencia el ADN. Y algo que más bien activa el ADN es la acetilación de las histonas. Entonces, cuando acetilo las histonas, le estamos quitando la carga positiva, entonces el ADN más bien se relaja, ¿no? El ADN se relaja y con esto ya podemos tener eucromatina, se transcribe, todo bien. Más bien, al contrario, pasa con la deacetilación de las histonas. Más bien, eh, esta ya no se relaja, ¿no? Y no permite la transcripción. Y eso es importante porque es un juego de palabras. En un caso me preguntan, ¿qué pasa si yo doy un inhibidor de la histona de la deacetilasa? Si yo doy un inhibidor de la deacetilasa, lo que estoy haciendo es relajar, porque estoy inhibiendo esto, ¿no? Inhibo al inhibidor, por decir, más bien relajo el ADN y hay más transcripción. Recordar que el ADN entonces tiene doble cadena antiparalela y los monómeros de estos son los nucleótidos, o sea, está compuesto por varios nucleótidos, que empieza siendo nucleósido, que es una base más una base nitrogenada, que son estas, más una azúcar, que en el caso de ADN es deoxirribosa, y cuando se le añade el fosfato, que es el que aporta la fuerza para el enlace, la energía para el enlace, se llama nucleótido. Las bases que tenemos pueden dividirse en purinas y pirimidinas. Las purinas es adenina y guanina y las pirimidinas son citosina, timina y en el caso de ARN, uracilo. Entonces acá hay una mnemotecnia para recordar y también recordar que timina tiene un metil. Y estas se pueden deaminar y se van a transformar en otras bases. Citosina se puede transformar en uracilo, adenina se puede transformar en hipoxantina, guanina en xantina y 5-metilcitosina en timina. Esto también es importante. Y que si, acá vemos que se une adenina con timina en 2 enlaces y citosina con guanina en 3 enlaces. También es importante recordar que para la síntesis de las purinas es necesario 3 aminoácidos, que son glicina, aspartato y glutamina. Y que esta hipoxantina, bueno, ya sabemos que se produce de la deaminación de la adenina y que tiene una inosina en el ARNT. Ahora vamos a hablar cómo se forman estas pirimidinas y purinas. Entonces tenemos la de las pirimidinas y purina que en algún punto se van a unir. Entonces acá comienza con glutamina, utiliza esta enzima que es CPC2, que está en el citosol porque la CPC1 está en la mitocondria para el ciclo de la urea. Se forma esto y por la otra enzima que es la dihidroorotate dehidrogenasa se forma ácido orótico. Y este punto es importante recordar todos los inhibiciones. En este punto se puede estar inhibido por la flunamida. Luego este ácido orótico se va a formar en UMP y este UMP necesita esta enzima. Si esta enzima está fallando o algo acá falla, se forma aciduria urótica que se presenta con anemia megaloblástica y cristaluria de ácido úrico. Antes de pasar a la vía común, voy a explicar la de la purina. La purina utiliza una ribosa 5-fosfato y por la fosforibosil pirofosfato sintasa se va a formar esta, que es el fosforibosil pirofosfato. Y tenemos dos vías. Va a ir a la vía común, que es formar UMP, o va a ir a otra vía en la que forma IMP, ¿no? Y esto es importante porque que forma inosin monofosfato. Porque esto puede ser inhibido por la 6-mercaptopurina, que su prodroga es acetropina. Luego, el IMP va a formar dos cosas, porque al final el objetivo es que forme ATP, y ambos que son para energía, ATP y GTP. Entonces, IMP puede formar AMP y luego ADP y luego ATP, o puede formar también GMP, GDP y luego GTP. En esta vía, IMP utiliza la enzima inosin monofosfato deshidrogenasa y puede ser inhibido por micofenolato y ribavirina. Acá es importante porque acá hay dos preguntas importantes. Uno, que me dan un paciente que viene con hepatitis C crónica, bueno, o aguda, el tratamiento. ¿Qué tratamiento se le va a dar? Te están diciendo que le están dando interferón alfa más un tratamiento X
bueno, que es ribavirina, pero no te lo ponen. Y te dicen, este tratamiento X, ¿qué enzima inhibe? Y te la dan escrita así, inosine monofosfato deshidrogenasa. Recordar que, bueno, esta unión tiene muchos efectos adversos porque la ribavirina puede dar síntomas gastrointestinales, anemia hemolítica y, bueno, es teratogénico. Otra cosa es que acá también micofenolato, que está se utiliza como un inmunosupresor después del trasplante de órganos. Y seguimos con la vía común. Ahora, para pasar a la vía común hasta UMP, se forma UDP. Y el UDP también puede ir a formarse UTP o STP, ¿no? Pero eso es lo más importante. Se forma por la ribonucleótido reductasa de UDP, ¿no? Que es de oxiuridin difosfato, ¿no? Esto acá. La verdad es que lo pongo así escrito porque si lo preguntan escrito, no con siglas. Y en este punto se puede inhibir por la hidroxiuria. Luego seguimos y esto se transforma en DUMP, que es deoxiuridin monofosfato, y esto va a formar al final esta de acá, que es importante porque acá es donde ya es la parte final de la formación de las bases, ¿no? En este punto se utiliza esta enzima y que es inhibida por la 5-fluorosil o su prodroga que es la capecitabina. Acá hay algo importante, que constantemente se está reciclando y para este reciclaje utilizamos el dihidrofolato reductasa, que utiliza ácido fólico para estar en ¿no? Para formar esto, y esto es importantísimo también, porque sin esta vía no se va a formar al final las bases nitrogenadas y va a aumentarse esto acá, y esta enzima es inhibida por metrotexate, trimetopin y piremetamina. Metrotexate, que bueno, en células humanas, dimetopin, que es un antibiótico, y esta que es un antiparasitario. Entonces, algo importante que me dicen en un caso es una paciente con un embarazo ectópico no complicado, o sea que no requiere cirugía, le vamos a dar un tratamiento médico y este tratamiento, que no te lo dicen, pero es metrotexate, que aumenta, o sea no te dicen que disminuye, porque evidentemente disminuye la reductasa la dihidrofolato reductasa, pero que aumenta. Si yo inhibo en este punto, ya no voy a formar esto y más bien se va a aumentar esta DUMP. Y te lo ponen así. Sigamos. Esta vía es importante porque es una vía de reciclaje. Entonces tenemos cuando hay síntesis de nuevo en la que se formaba IMP, que lo vimos en la anterior diapositiva, y esta IMP se puede formar GMP o AMP. Sin embargo, cuando esto se va degradando poco a poco se forman bases libres y esas bases libres pueden volver a formar esto. Entonces, por ejemplo, GMP se degrada a guanina y cuando se degrada guanina por esta enzima, que es súper importante, que es la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, se va a volver a formar GMP. Entonces necesitamos esto y también necesitamos PRPP, que ya lo vimos también. Y igual acá, IMP, se va degradando a inosina, se degrada a hipoxantina y por la misma enzima va a volver a formarse IMP. Antes de pasar a la vía en común, vamos a hablar del AMP, que también se puede formar adenosina y por esta enzima, que es la AMP diaminasa, la adenosina diaminasa, se forma inosina. Acá está, inosina. Y de nuevo se va a formar hipoxantina y esto se puede reciclar, ¿no? Bueno, también es importante que del AMP viene de la adenina, ¿no? Y utilizamos esta enzima de acá para formar y también utilizamos PRPP, ¿no? Entonces, algo importante es, por ejemplo, hipoxantina por la santina oxidasa se va a formar santina, ¿no? Santina. Y santina, también por la santina oxidasa se va a formar ácido úrico que luego vamos a excretar en la orina, ¿no? Y bueno, puede formar alantoína acá, en este último punto, ¿no? Pero eso es importante porque esto se puede acumular mucho también. Por ejemplo, si no tenemos esta enzima de acá, ya no va a haber un reciclaje. Ya no va a haber un reciclaje de hipoxantina ni de guanina. Entonces, tanto guanina como hipoxantina van a formar mucho santina y se va a formar mucho ácido úrico y esto se acumula. No vamos a ver en qué enfermedad está ahorita. Recordar que santina oxidasa puede estar inhibida por el allopurinol, que por ejemplo lo damos cuando hay mucha acumulación de ácido úrico, el allopurinol, ¿no? Seguimos. Estas son dos deficiencias en las enzimas que vimos en el anterior slide.
La deficiencia de la adenosina que va a causar que se aumente, que se acumule el DATP, lo que inhibe la actividad de la ribonucleotida reductasa y hay linfotoxicidad. Y falla tanto linfocitos B como linfocitos T, por eso decimos que es una inmunodeficiencia severa combinada, que es autosómico recesiva y se presenta con múltiples infecciones en el primer año de vida. Lo más común de esta es la falla de la interleuquina 2R gamma, pero eso también puede ser una causa. Ahora, el síndrome de Leigh-Nihan, que es un defecto en la hipoxantina guanina fosforiboaciltransferasa, que convertía, como vimos en el anterior slide, la guanina en GMP de nuevo y la hipoxantina en IMP. Si no hay esta enzima, se va a formar la hipoxantina, ya no se recicla y se va a formar más xantina, lo que forma más ácido úrico y se acumula este ácido úrico. Es recesivo y está unido al cromosoma X, por lo que solamente se presenta en varones, pero las mujeres pueden ser portadoras. Entonces, ¿qué pasa cuando se acumula mucho ácido úrico? Cuando se acumula mucho ácido úrico, vamos a formar esto. Voy a explicar entonces acá. No tenemos la vía de reciclaje, se acumula mucho ácido úrico y, por ejemplo, puede haber hiperuricemia. La hiperuricemia es mucho ácido úrico en la sangre. Entonces, si hay mucho ácido úrico en la sangre, va a llegar hacia los riñones. Y en los riñones se va a formar va a dar hiperuricosuria, porque vamos a orinar mucho ácido úrico. Lo que va a formar, puede formar cálculos, ¿no? Cálculos de urato, ¿no? Que pueden estar acá, tanto riñones, uréteres, en vejiga, uretra, todos los cálculos. Y puede llegar a causar una nefropatía, ¿no? Pero estos cristales de urato también se pueden depositar en la piel. Se puede depositar en la piel lo que va a formar gota, se llama gota. También podemos tener daño a uno mismo, agresiones, mutilaciones a uno mismo, em, discapacidad intelectual también, y también puede venir con distonía. No está muy claro por qué, pero el aumento de ácido úrico disminuye la dopamina y lo que puede causar esto acá también, ¿no? Fallas psiquiátricas, más alteraciones psiquiátricas. Y distonía también, macrocitosis también. Y el tratamiento va a ser con alburinol, ¿no? Que ya vimos que inhibía, y esto también, que ya vimos que donde inhibía la hipoxantina oxidasa. Bueno, esto como dije también, hay fallas neurológicas y neuromusculares, ¿no? Como distonía, corea, balismos. Seguimos. Ahora, el código genético tiene ciertas características. Uno, que no es ambiguo, sino que cada codón va a codificar un solo aminoácido. No es que pueda codificar varios. Cada codón codifica un solo aminoácido, pero cada aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Y entonces eso decimos como redundante, ¿no? Porque acá, porque si cambia solamente la tercera base, no hay ningún problema. Pues cambias la tercera base, va a codificar el mismo codón. Y esto también es importante recordar. Luego, bueno, acá es continuo, no es que esté uno encima de otro, excepto de los virus, ¿no? Que se va a leer de un lado hacia otro, ¿no? Empieza en un punto y se va a leer hacia el otro lado. Y es universal, pues el código genético es igual en todos, no, acá está. Es el mismo código de acá, excepto en la mitocondria que tiene su propio código. Ahora vamos a hablar de la replicación del ADN. Entonces, en realidad les recomiendo ver este video de acá porque ahí lo ven en 3D y muy bonito, pero voy a intentar explicarlo. Es importante recordar este gráfico porque me lo pueden poner tapándome algunas cosas y me van a preguntar por cada una de ellas. La replicación del ADN, entonces el ADN, que es doble cadena que están unidas, necesita que se separen para que cada cadena vuelva a formar otra, ¿no? Una copia. Entonces necesitas que se separen. Recordar que en eucariotas hay múltiples puntos de origen y en procariotas solamente un punto. Por eso en eucariotas es mucho más rápido. Esto es una pregunta. Entonces, la helicasa es la que permite que se separen dos cadenas y la topoisomerasa es la que permite que no se formen cadenas extras. Entonces, por ejemplo, en eucariotas tenemos estos fármacos que van a inhibir la topoisomerasa, pero lo más importante es en procariotas, porque ese es un antibiótico que inhibe la topoisomerasa 2 o 4 y la ADN girasa. Y ya pues, ¿no? Cuya función era no permitir que se formen cadenas extras. Y si
y si inhibo esto voy a malograr la replicación del ADN y pues se destruye la bacteria. Pero no me lo ponen así, me ponen un paciente que tiene puño percusión lumbar positivo, síntomas de ITU, ¿no? Eh, el fármaco que yo le voy a dar, cuál es su función o qué va a hacer, y me ponen esto de acá. Entonces, si es un paciente con síntomas de pielonefritis no complicada, el tratamiento de primera línea es fluoroquinolonas y pues esta es su función. Luego, la primasa. Entonces, el primasa forma un primer en el que es por el punto de origen, el punto de iniciación, y luego la polimerasa va a leer todo esto y va a formar una nueva cadena de ADN. Si en esta cadena principal que va de orientación 5 a 3, genial, solo necesito esto y se forma. Pero en la otra cadena que tiene una orientación al revés, no se va a formar, no se va a poder leer de 5 a 3. Entonces voy a necesitar que el primer actúe varias veces, formando varios primers, y luego la polimerasa también actúa varias veces, leyendo así como en reversa de poquito a poquito, ¿no? Formo, leo de reversa, formo así. Y voy a formar muchos fragmentos de Okazaki, que son estos de acá, formados por la polimerasa, y así voy formando varios. Luego la exonucleasa va a sacarle estos primers, otra vez la polimerasa va a llenar los espacios vacíos, y luego la ligasa va a unir los fragmentos de Okazaki. Entonces, si me preguntan, hay varias preguntas acá. Si me preguntan qué es un medio que no tiene uracilo, o sea, yo estoy poniendo el ADN en un medio que no tiene uracilo, ¿qué es lo que no va a actuar? No va a actuar primasa, porque la primasa necesita uracilo para formar ARN, ¿no? Esos primers. Luego, si me dicen que es un medio en el que estaba un ADN dañado, pero, ¿no? Que estaba un ADN dañado, pero luego lo vi y pues sí se replicó, ¿qué pasó? Gracias a quién sí se pudo replicar a estas polimerasas, que en procariotas tienen nombres 1, 3 y en eucariotas cambia, pero es la misma función, ¿no? Es la misma función. Entonces, gracias a quién, a estas polimerasas de acá, que tienen varias funciones, ¿no? La función de remover el primer, la función de arreglar el ADN dañado, ¿no? Y pues de agregar nucleótidos. Y bueno, no me lo preguntan así, sino me ponen el gráfico y me tapan y cuál es, ¿no? Pues tengo que señalar cuál es, esta o esta. El ADN ligasa, también hay otra pregunta, ¿no? ¿En cuál de las dos cadenas el ADN ligasa actúa varias veces? Obviamente que en esta cadena de acá, porque tiene que ir uniendo los fragmentos de Okazaki. Y la telomerasa, que solamente actúa en el ADN de eucariotas, que lo que hace es agregar, al final de toda la replicación, agrega un poco más de bases para que en cada replicación no se vaya cortando y no se vaya perdiendo información importante. Entonces le agrego un poco más de bases que pues simplemente sirven para eso, para evitar que se vaya cortando y tiene esta secuencia que sí siempre conserva esta misma secuencia. Es TTA, GGG, ¿no? Bueno, acá hay una mnemotecnia y esto es importante también, ¿no? Eso es importante porque me lo preguntan. ¿Quién es la que permite que no se recorte la telomerasa? Pero la replicación del ADN pues no es perfecta, puede sufrir ciertas mutaciones, ¿no? La idea es que luego se repare. Entonces vamos a ver qué mutaciones pueden causar. Desde lo menos severo es que pues haya un silenciamiento acá, a lo más severo es que pues se añadan o se eliminen bases. Entonces transición es cuando cambiamos por ejemplo una purina por otra purina o una pirimidina por otra purina, de repente esto no es tan grave. Transversión es cuando sí cambiamos una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Entonces, como dije, lo menos grave es una mutación así con silenciamiento. ¿Qué pasa? Simplemente estamos cambiando el codón, ¿no? Entonces se va a formar igual el mismo aminoácido. Entonces, pues, por ejemplo, acá cambio este G por una A, pero al final codifico el mismo aminoácido, porque como decíamos, cada aminoácido podía estar codificado por más de uno, ¿no? Por más de uno codón. Entonces no hay mucho problema acá, porque al final simplemente codifica el mismo aminoácido. Otra es una mutación pues sin sentido. Ahí sí cambio el aminoácido. Por ejemplo, acá estoy cambiando esta T por U, ¿no? Y ahí sí pues se lee diferente y va a cambiar el aminoácido. Bueno, más o menos cambia el aminoácido y ya, ¿no? De repente no hay tanto problema ahí. Por ejemplo, se puede dar anemia falciforme, pero sigo formando hemoglobina. Entonces, sí he cambiado lo que es el ácido glutámico por valina, pero sigo formando hemoglobina, que si bien es una hemoglobina un poco diferente, es la hemoglobina S, que no es la hemoglobina como nosotras, la normal, la A, 2B2.
pero sigue teniendo la función de hemoglobina, ¿no? De transportar oxígeno. Entonces no es tan grave. Luego tenemos una mutación ahora sí sin sentido. Y la mutación sin sentido es que pues cambio esto y va a codificar, va a dar un codón de stop. Entonces no codifica nada. Entonces es una mutación sin sentido. Cambio una base y pues stop, no codifica nada y pues eso sí puede ser peligroso, ¿no? Y otras mutaciones son estas de acá, donde se añaden o se eliminan bases. Entonces nosotros sabemos que se lee de 3 en 3, ¿no? Que son los codones, se leen de 3 en 3. Entonces si yo le añado una base, pues toda la lectura cambia. Si yo le quito una base, pues también toda la lectura cambia. Y eso sí me puede llevar a algo grave, ¿no? Por eso esto es lo más grave. Entonces, ejemplos de, por ejemplo, donde yo le añado bases. Acá está. Ejemplos de esto, de donde le añado o le quito bases, son la distrofia muscular de Duchenne o la enfermedad de Tay Sachs. Eso es importante. Y otra es que, bueno, no se ve acá, pero como lo vimos al comienzo, el proceso en el que el ADN para pasar a ARN, el ADN tenía un intrón, para pasar a ARN mensajero, teníamos que eliminar este intrón. El proceso en el que se queda el intrón ahí retenido, y obviamente lo voy a leer totalmente diferente, me puede causar estas enfermedades que son un poco más raras, pero causas raras de cáncer, demencia, epilepsia, beta-talasemia y enfermedad de Gaucher y Marfan, síndrome de Marfan, ¿no? Pues que ya luego lo vamos a ver todas estas. Y aquí hay un video importante, un video muy bueno para ver cómo se forma esto, ¿no? Siguiente. Ahora, bueno, esto decía, un ejemplo de, por ejemplo, en las E. colis que utilizan glucosa, ¿no? Como substrato. Pero si no hay glucosa, puede simplemente cambiar para utilizar, pues, la lactosa, que sí está disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esto. La ATP, por la adeninato ciclasa, forma acá AMP cíclico y esto va a inducir que se forme esta de acá, que es una proteína activadora y que esta proteína ahora va al ADN de esta E. coli y va a permitir que, bueno, acá no hay una transcripción, todo, y va a permitir que utilice ahora la lactosa como substrato en vez de la glucosa. Obviamente que si ya hay glucosa, yo inhibo esto y ya no necesito formar esto, ya no necesito utilizar la lactosa como substrato, ¿no? Listo, siguiente. Como dijimos, la replicación de ADN pues no siempre es perfecta y pueden haber mutaciones, ya las vimos, pero es importante los mecanismos de reparación. Entonces, para reparar de una sola cadena o tenemos para reparar de dos cadenas. De una sola cadena son estos tres. Uno, para sacar todo el nucleótido que está mal, ¿no? Que si no tenemos este de acá, hay una enfermedad que se causa, que es la xeroderma pigmentosa. Entonces, por ejemplo, me dan un caso de una niña, me dan la foto y me dicen, obviamente que tiene piel seca, una sensibilidad extrema a la luz y esto puede llevar también a cáncer de piel. ¿Qué es lo que está fallando? Este mecanismo acá. Listo. O también me pueden dar una persona con melanoma maligno, obviamente que cáncer de piel acá. También es este mecanismo de acá. Y me están diciendo que la persona ha tenido una radiación UV. ¿Qué es lo que puede causar la radiación UV? Esto, que es la formación de enlaces entre las bases pirimidínicas que están juntas, ¿no? Sí. Luego, otro mecanismo es cuando más bien hay una sola base que está fallando, una sola base que pues no era la que debía estar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Sacar esa base y reemplazarla por la que sí debería estar, ¿no? Entonces, para eso necesito estos pasos. Uno, viene la glicolasa, saca la base. Otra, viene la endonucleasa, saca lo que está alrededor hacia el extremo 5. La liasa saca lo que está alrededor hacia el extremo 3. Dejamos un espacio vacío, viene la polimerasa, vuelve a llenar todo esto, todo este espacio vacío, y viene la ligasa y lo sella, ¿no? Esos son esos pasos para la reparación. En una pregunta me ponen, en vez de decirme que la glicolasa saca la base alterada, es un juego de palabras porque me dicen que crea un espacio vacío. Entonces, es lo mismo, ¿no? Saca la base o crea un espacio vacío entre el nucleótido, que ya tiene el azúcar y ya tiene el fosfato, solamente le saco la base. Y luego, cuando por ejemplo hay una base que no tiene otra base, o sea, en la cadena opuesta, no tiene otra base paralela a ella, ¿no? Que es una base que no está unida a nada, ¿qué hago con este mecanismo? Lo reparo. Simplemente con este mecanismo le voy pues lo mismo que anterior, ¿no? Sacar un pedazo y volver a llenar y listo.
Si falla esto, hay una enfermedad que es cáncer de colon y el síndrome de Lynch, ¿no? Síndrome de Lynch. Es cáncer de colon no polipósico, hereditario. Ahora, para reparar las dos cadenas, hay dos mecanismos. Esto es donde se repara si hay alguna ruptura en las cadenas y que si falla se puede dar ataxia telangiectasia. Y también la pregunta acá es que también la radiación por dermatitis puede ser causada, puede dañar este mecanismo de acá, ¿no? Y otro es por esto de acá, que es la recombinación homóloga, que es, por ejemplo, también igualmente cuando fallan las dos cadenas, ¿no? Acá está. Y lo que se da es una reparación entre cadenas, pues la reparación entre cadenas, ¿no? En la unión. Y bueno, lo importante acá es recordar qué es lo que causa en realidad, ¿no? Porque me van a preguntar esto y esto acá, ¿no? Entonces, ¿qué causa cuando, por ejemplo, hay una falla en esta recombinación? Cáncer de mama o de ovario por el gen BRCA1 y anemia de Fanconi. No, bueno, cáncer de mama ya sabemos. Entonces me ponían una paciente con alteración de BRCA1 y qué es lo que falla, esta no. Y me decían también una paciente con pancitopenia. O sea, simplemente me decían que era una paciente con fatiga, con infecciones recurrentes, con talla corta y con estas máculas hiperpigmentadas que son las máculas de café con leche y otras anormalidades. ¿Qué es lo que podía, falla en qué podía tener acá? Esto es anemia de Fanconi. Eso es anemia de Fanconi y también falla en lo mismo, en la recombinación homóloga. Bueno, eso sería todo por este video.